iniciar un movimiento, ¿sí? El sistema endocrino permite el funcionamiento, la activación, la regulación de muchos procesos fisiológicos, ¿ok? Que están involucrados hasta con la regulación de otros sistemas corporales, ¿ok? Desde ese punto de vista, es importante que recordemos, por ejemplo, la acción que tiene, por dar un ejemplo, la regulación con la activación del simpático parasimpático, ¿ok? O la regulación sobre la producción de neurotransmisores que puede ocasionar alteraciones del sistema nervioso central, ¿ok? La mediación inmunológica importante que existe, por ejemplo, en el contexto del aumento del cortisol, que hace que tengamos una depresión de la respuesta inmune innata, ¿ok? El efecto cardiovascular por excelencia a través de la regulación del sistema de riesgo de aldosterona, entre otras cosas, porque hay muchísimas otras cosas involucradas allí, ¿ok? Los efectos sobre la nutrición y el metabolismo, como puede ocurrir en el contexto de trastornos de la insulina, como la diabetes, ¿ok? La función reproductiva, porque debemos recordar que la proliferación de todas esas células germinales que nos van a permitir eventualmente formar un bebecito, están mediadas a través de la acción de diferentes hormonas, ¿okay? Y pues por supuesto los efectos que tienen todas las hormonas con actividad trópica sobre el crecimiento en los diferentes momentos de la vida que nosotros presentamos, ¿okay? Es decir, que de esto nosotros podemos interpretar dos cosas importantes. Una, que las manipulaciones, que el sistema endocrino en general regula miles de funciones desde el punto de vista fisiológico y metabólico, y además, de forma contrastante, una cosa importante que tenemos que saber es que la mayoría de los trastornos endocrinos tienen unas manifestaciones clínicas que son muy amplias, ¿sí? En las que hay, a pesar de que digamos un fenómeno, una serie de fenómenos que son primarios, en muchas ocasiones afectaciones secundarias, porque como podemos ver, tienen prácticamente todas las hormonas mucha influencia sobre otros órganos y sistemas, ¿ok? Aquí podemos ver diferentes funciones que están reguladas por el sistema endocrino, por ejemplo, con el crecimiento y desarrollo, que a través de la diferenciación y división celular favorecida, por ejemplo, por hormonas de crecimiento, ¿okay? Podemos ver efectos sobre la reproducción, como les había comentado, la función endocrina de las gónadas también favorece su función reproductiva, ¿okay? Las diferentes fenómenos de regulación de todo lo que es el metabolismo intermediario, es decir, el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y todo el efecto que va a tener sobre la economía del cuerpo, sobre la fisiología, el funcionamiento, la homeostasis, ¿okay? La regulación del medio interno que va desde la regulación de la bulimia, de la presión arterial, por ejemplo, por la hormona, por la vasopresina, por darles un ejemplo, como por ejemplo la regulación de las diferentes concentraciones de todos los elementos que están dentro de nuestro plasma sanguíneo, ¿okay? Y por supuesto, una de las respuestas fisiológicas más importantes, que es una de las que nos permitió evolucionar, que es la respuesta al estrés. La capacidad de tener una adecuada respuesta de huida y por supuesto los fenómenos de adaptación que están también regulados por este sistema hormonal. Por lo tanto, hasta nuestra integración dentro del contexto social, nuestro comportamiento social, la forma en la que nosotros interactuamos, a pesar de que no está solamente determinada por eso, está muy influida por un funcionamiento endocrino normal, ¿sí? Porque si yo tengo el cortisol voladísimo y estoy amargada todo el tiempo, no es lo mismo que una persona que tenga un funcionamiento normal y pueda regular más fácilmente su emoción, ¿ok? Por darle un ejemplo. Las hormonas, nosotros dependemos de una clasificación como la naturaleza clínica, que también tiene una importancia desde el punto de vista sociobiológico, ¿sí? Ellas pueden ser de origen proteico, desde lo más chiquitico que son las aminas, ¿okay? Hasta péptidos y proteínas, ¿sí? Que de eso depende simplemente el tamaño de las moléculas, cuántos aminoácidos tiene, ¿okay? Podemos tener hormonas que son de origen esteroideo, ¿okay? Y también otros mediadores que tienen otros orígenes diferentes, generalmente son hormonas peptídicas, ¿okay? Que son mediadoras de procesos inmunológicos, ¿okay? En este correo les pongo diferentes ejemplos, ¿okay? Por ejemplo, entre las aminas tenemos las monoaminas adrenérgicas como la noradrenalina, ¿okay? Que son las que nos causan esa respuesta de activación del sistema nervioso simpático, ¿okay?
También tenemos los esteroides, entre los que entran por excelencia el cortisol y los mineralocorticoides, y además de eso, pues por supuesto, las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno. Y también tenemos esta hormona que es de naturaleza peptídica y proteica. Esto es importante primero porque tenemos que saber identificar desde el punto de vista del paciente como un todo. Por ejemplo, un paciente que tiene un déficit nutricional severo probablemente va a tener una deficiencia para la producción de todos estos elementos, porque como vemos, dependen de una serie de sustratos desde el punto de vista nutricional para poder ser producidas de forma adecuada, ¿sí? Y además de esto, una de las cosas que nos permite tener una interpretación un poquito más amplia de la función de la hormona, ¿okay? Depende de que las hormonas que generalmente tienen una naturaleza peptídica, proteica, porque son hormonas monominérgicas, tienen receptores extracelulares transmembrana. Dependiendo del tipo de hormona, del segundo mensajero que utilice, etcétera, etcétera. O sea, la cascada metabólica de señalización celular que desencadene, pues ella va a tener un efecto biológico en esa célula diana sobre la que actúa. Y recordar que las hormonas de naturaleza esteroidea, por su liposolubilidad, generalmente tienen receptores citoplasmáticos o nucleares y por lo tanto modifican de forma significativa la expresión. Es importante que lo tengamos en cuenta para nosotros poder de forma lógica entender cuáles son entonces las manifestaciones desde el punto de vista de la alteración de la enfermedad. ¿Okay? Aquí vemos los diferentes tipos de receptores de membrana. Esto es para que nos acordemos por allá de fisiología, de bioquímica, donde tenemos diferentes tipos, tirosina quinasa, tenemos de varios dominios de unión, etcétera, 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 y ellos cada uno tienen su segundo mensajero de activación, como por ejemplo angiotensídicos, IMP, etcétera, etcétera, que van a desencadenar una cascada de señalización específica como lo vimos en las materias anteriores, ¿sí? Técnicamente estos son todos requisitos para la asignatura, pero como sé que probablemente estamos perdidos con eso, vamos a repasarlo rápido, ¿okay? Lógicamente los mecanismos de acción hormonal dependen en el contexto del sistema endocrino de que la producción de esos diferentes hormonas que son productos de secreción de esa célula, independientemente de la glándula de la que estamos hablando, ellas tienen una acción y viajan a través de un sistema de transporte que generalmente son globulinas transportadoras de hormonas, sea por ejemplo globulinas transportadoras de hormonas esteroideas que transportan testosterona y estrógeno, por un ejemplo, ¿okay? A través del torrente sanguíneo hacia células que generalmente están en tejidos distantes, ¿okay? Y a través de ellas discurren por las membranas vasculares y llegan a sus receptores efectores, ¿okay? Evidentemente, dependiendo de la naturaleza química de esa hormona, vamos a tener que pueden ser receptores extracelulares o intracelulares, ¿sí? Nucleares, particularmente en el contexto de las hormonas esteroideas, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la regulación, esta es una de las cosas que es más importante que nosotros analicemos, porque nos va a permitir interpretar desde el punto de vista analítico qué es lo que está ocurriendo en el contexto de un trastorno hormonal, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes sistemas de retroalimentación, que eso probablemente lo vimos en fisiología, a lo mejor lo entendimos muy bien cuando vimos la fisiología endocrina, ¿sí? Desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema X, nosotros tenemos sistemas de retroalimentación negativa y sistemas de retroalimentación positiva, ¿ok? En este contexto, este ejemplo que tienen, en este contexto tenemos un sistema en el que está ocurriendo el fenómeno de retroalimentación negativa, ¿ok? La mayoría de los ejes endocrinos, quitando un momento del mes en el que ocurre retroalimentación positiva en el ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, en la regulación, casi todos cumplen con un sistema de regulación de retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso en español para ustedes? Que hay un órgano efector, ¿ok? Que en este caso vamos a suponer que son los órganos rectores, hipotálamo, hipófisis y la misma glándula, que a final de cuentas de toda esa cadena de fenómenos de estimulación van a producir esto que es la sustancia 1, que en nuestro caso nosotros lo interpretamos como la hormona, ¿ok? El aumento progresivo de las concentraciones séricas de esa hormona va a tener evidentemente un efecto sobre ese sistema 2, que también son los órganos efectores en los que la hormona actúa, ¿ok? Que van a enviar señales de
desde el punto de vista metabólico para que los órganos efectores se inhiban y dejen de producir la estimulación de ese eje endocrino, ¿sí? Evidentemente, en el sistema de retroalimentación positiva ocurre un ejemplo que es contrastante, que es contrario. La producción de ese, producto de secreción, que se está produciendo, valga la redundancia, en este sistema hormonal, va a ocasionar un efecto estimulante sobre los órganos rectores. La mayoría de los endocrinos que nosotros vamos a explorar en estas clases cumplen con un fenómeno o con un sistema de retroalimentación negativa. La mayoría de los casos ocurre de esta manera, ¿sí? Hay excepciones, por supuesto, pero en casi todos es el ejemplo que ustedes tienen a la izquierda. Entonces, desde el punto de vista del control de la secreción hormonal, nosotros vamos a tener diferentes niveles de regulación que permiten que esa acción hormonal sea normal o sea patológica. Nosotros evidentemente buscamos lo normal, ¿sí? Tenemos, por supuesto, los centros rectores aquí en el sistema nervioso central que van a ocasionar que se produzcan hormonas liberadoras, a nivel hipotalámico, ¿sí? Ese hipotálamo tiene unos núcleos particulares en los que produce hormonas liberadoras que se van a liberar a través de un patrón pulsátil, es decir, cada cierto tiempo se libera una pequeña cantidad de las diferentes hormonas, sea hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de glucocorticoides o de hormonas tiroideas, etcétera, etcétera, que van a ocasionar un efecto de estimulación sobre la adenohipófisis, O bueno, en este caso vamos a hablar de la hipófisis en general, Esta hipófisis va a producir hormonas estimulantes, que van a actuar sobre las diferentes glándulas del sistema endocrino, ¿sí? Y van a tener la producción de una hormona que va a tener un efecto sistémico, Esto va a ser regulado en una forma de retroalimentación que puede ser positiva o negativa. El efecto de la producción hormonal en la glándula va a alterar la secreción de hormonas hipofisiarias e hipotalámicas y por lo tanto va a permitir que haya un balance en la producción, es decir, que eso no vaya más allá de lo que es fisiológicamente necesario, ¿sí? Nosotros vamos a explorar qué es lo que pasa en el contexto de la enfermedad, de lo patológico. Importante es que la secreción en la producción hormonal tiene un efecto que se llama efecto de amplificación. Es decir, que cuando nosotros tenemos la producción de hormonas a nivel de los órganos rectores centrales, como por ejemplo el hipotálamo, concentraciones muy pequeñitas que se expresan generalmente en fentolito, o sea, son muy poquitas cantidades de moléculas, tienen el nivel, la capacidad de amplificar progresivamente la señal hasta que producimos una respuesta en el órgano diana en concentraciones mucho mayores, así como ustedes ven ahí. Pasamos de una concentración en femtolitros a, en la glándula diana, una concentración en microgramos sobre decilitros. Eso significa que de un poquito de estimulación producimos muchísimas más hormonas, ¿sí? Eso es lo que ocurre de forma fisiológica. Entonces, habiendo repasado cómo ocurre en general, que evidentemente hay unas excepciones que vamos a ver acá, después que estaremos mostrando cada tema, los trastornos endocrinos nosotros los podemos clasificar dependiendo de si son trastornos que ocurren en déficit, en exceso hormonal o trastornos que tienen otro mecanismo, ¿sí? Nosotros tenemos inicialmente, de un lado del cuadro, los estados de deficiencia hormonal, que pueden ser por muchas causas. Yo ahí les psicólogo, nada más. Tenemos, por ejemplo, efectos genéticos que hacen que no haya una síntesis hormonal adecuada, ¿sí? Podemos tener problemas como, por ejemplo, como lo vimos en la unidad anterior, que el paciente tenga, por darle un ejemplo, un ACV, y eso ocasiona que la hipófisis se dañe, y que eso ocasiona destrucción parcial o completa de la glándula, Y también trastornos extraglandulares que pueden favorecer que haya un déficit de producción hormonal, ¿sí? De forma contrastante tenemos estados en los que hay una hiperfunción de la hormona, es decir, hay un exceso que puede ser absoluto o relativo de la acción fisiológica de esa hormona en los diferentes órganos diana que tiene, Esto puede ocurrir con muchas causas, yo necesito aquí digamos algunas, los tumores que son extremadamente frecuentes, la hiperplasia que es el aumento de las unidades funcionales del órgano, la estimulación autoinmune, que hay ejemplos muy importantes que vamos a ver cuando veamos
corrigiendo un trastorno en hipofunción, ¿sí? Que obviamente en la mayoría de los casos, un trastorno de hipofunción nosotros tratamos, siempre que sea posible, de suplirlo con la administración de una hormona sintética exógena, ¿ok? Y pues, por supuesto también tenemos otros efectos que son importantes porque actúan sobre la sensibilidad de los receptores a la acción de la hormona, ¿ok? Independientemente de los niveles que existan, podemos tener resistencia a las hormonas, como por ejemplo ocurre en el síndrome de resistencia a la insulina, que probablemente más de la mitad aquí ya lo tiene, afortunadamente es muy frecuente, ¿ok? Y pues por supuesto los trastornos de hiperrespuesta primaria que pueden estar mediados por muchísimos mecanismos, ¿sí? Nosotros vamos a explorar los más importantes, vamos a explorar. Y pues por supuesto también podemos tener trastornos no hormonales de las glándulas endocrinas que no son objetivos de nosotros en este programa, ¿ok? Aunque recuerden que los nombres que existen. Entonces, desde el punto de vista de la regulación, nosotros podemos tener diferentes fenómenos que favorecen la hipofunción glandular, ¿ok? Vamos a tener inicialmente a nivel glandular que no hay una producción adecuada de ese mediador o de esa hormona porque tenemos, por ejemplo, cualquier fenómeno que ocasione destrucción. Eso puede ir desde la presencia de, como les había comentado ahorita, una enfermedad isquémica o hemorrágica que comprometa la glándula, hasta en algunas ocasiones defectos iatrogénicos, es decir, los que nosotros a través de la acción médica ocasionamos, como por ejemplo el contexto de la colocación de radioterapia, ¿sí? Por darles un ejemplo y por supuesto también podemos tener defectos congénitos de la síntesis glandular. Eso puede ocasionar, por supuesto, que haya una disminución de la producción de esa hormona. También podemos tener defectos en el metabolismo, digamos, en toda la cascada bioquímica que ocasiona que esa hormona se secrete de forma adecuada, o sea, que se produzca. Pues, como ustedes saben, la producción de los diferentes productos de secreción de una célula pasan por varios pasos desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Pueden haber déficits enzimáticos, como vamos a ver, por ejemplo, en el contexto de las glándulas suprarrenales, como los déficits de hormonas de la esteroidogénesis que ocasionan hiperandrogenismo, ¿sí? Después vamos a entender por qué. Podemos tener otros efectos, por ejemplo, enfermedades sistémicas que bloqueen la acción de la producción hormonal y también diferentes efectos, por ejemplo, con el uso de medicamentos que aumenten la degradación a nivel periférico de esa hormona y que por lo tanto disminuyan su acción desde el punto de vista metabólico, ¿ok? Y por supuesto, podemos tener en el contexto de la enfermedad autoinmune, que son enfermedades en las que ocurre un fenómeno en el que la inmunidad, digamos, tanto innata como adquirida, adquiere una respuesta inadecuada en la que responde a los antígenos propios, los antígenos del cuerpo. Las enfermedades autoinmunes son múltiples, pero en este caso, uno de los ejemplos es la enfermedad autoinmune que genere anticuerpos que sean antagonistas del receptor de la hormona. Es decir, que al unirse al receptor bloqueen la acción biológica normal de esa hormona y por lo tanto la expresión clínica de ese paciente va a ser todo lo que él presenta a la persona cuando tiene hipofunción de una glándula particular. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, desde el contexto de la hiperfunción, nosotros podemos tener, por ejemplo, la presencia de un tumor que sea productor de hormona o la hiperplasia glandular que ocasione que haya más producción hormonal y por lo tanto una respuesta en hiperfunción. También podemos tener, pues por supuesto, la estimulación autoinmune por la producción de diferentes mediadores inflamatorios o también anticuerpos que tengan una actividad agonista contra los receptores, es decir, que cuando se pegan hacen el mismo efecto que las hormonas, ¿ok? También podemos tener, por ejemplo, la producción ectópica, que es cuando tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer en los que se producen ciertas hormonas en particular, por ejemplo, paratormona, vasopresina, etcétera, en un órgano que no es el órgano en el que ocurre naturalmente por la presencia de un tumor. Sí, como los tumores son células que tienen un crecimiento y una regulación del crecimiento desregulada, deja de grabar. Este crecimiento disregulado, si vuelvo a agarrar a alguien grabando, lo saco de clase.
Es un acuerdo entre adultos. La idea es que presten atención. Esa producción disregulada va a ocasionar que haya un aumento, pues, por supuesto, de la actividad hormonal y por lo tanto del efecto de la hormona a largo plazo. ¿Okay? Y también, como les había comentado previamente, la producción de hiperfunción por iatrogenia. En el contexto de que nosotros ponemos un tratamiento, por ejemplo los esteroides, algo que pasa mucho, y le ocasionamos al paciente un fenómeno o un trastorno de hiperrespuesta glandular por la dosis de medicamento que nosotros le estamos colocando. O sea que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la terapéutica. ¿Okay? Y como los que por excelencia van a administrar medicamentos son ustedes, más aún. ¿Okay? Otra cosa importante es que los diferentes productos hormonales, ¿okay?, eventualmente deben ser degradados porque eso es una de las funciones fisiológicas normales. Puede ocurrir un bloqueo de la degradación que hace que haya simplemente más hormona y por lo tanto expresión en hiperfunción. Y asimismo, también podemos tener la presencia de anticuerpos agonistas, es decir, que hacen la misma función del receptor, que es más o menos lo que que es más o menos lo que nos explican en las primeras clases de farmacología que hacen los medicamentos, ¿sí? Solamente que en este caso no está ocurriendo en el contexto de la administración de un medicamento, sino que es un anticuerpo que tiene esa actividad. El antagonista causa su función porque bloquea la función hormonal normal y el agonista potencia la función o la expresión de la función porque facilita o tiene la misma función que la hormona. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es exactamente la misma interpretación. Lo único que, claro, el concepto es diferente. También tenemos estados de pseudohipofunción, pero esto no es contenido para ustedes, es demasiado complejo. Y también tenemos que saber que existen mutaciones específicas de diferentes receptores que ocasionan alteraciones desde el punto de vista de la función endocrina normal. Esto es nada más para que ustedes lo conozcan, esto no se lo voy a preguntar, esto es muy complejo, tanto de hormonas proteicas, ¿okay?, como son estas, como de hormonas liposolubles, ¿okay?, que son hormonas esteroideas, ¿okay?, para que ustedes vean ahí que hay muchas enfermedades relacionadas, ¿okay? Recordar que desde el punto de vista fisiológico la acción de los receptores es diferente. Ya vimos cómo eran los receptores extracelulares, vimos que hay muchos tipos de receptores extracelulares y que generalmente la acción metabólica que ellos tienen para estimular la producción de la hormona es una que ocurre a través de la activación de una cascada de señalización a través del segundo mensajero, ese medio de comandar para allá, de ADP, GMP cíclico, por allá debe quedarles algo de recuerdo de eso, ¿ok? En contraste, en la hormona esteroidea, generalmente el receptor es un receptor intracelular. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, un receptor extracelular. Esto muy probablemente sea una hormona que es una amina o una hormona peptídica o una proteína, ¿ok? También tenemos canales iónicos y pues por supuesto las enzimas que están acopladas a un segundo mensajero. En este ejemplo les colocan la proteína G, pero hay otras que tienen este mecanismo diferente, ¿ok? Y pues por supuesto recordar que las que tienen receptores intracelulares son las hormonas esteroideas y eso es una característica muy importante porque ellas actúan sobre la expresión de diferentes genes. Es decir, que la acción hormonal de esta hormona en particular, a la redundancia, va a tener un efecto inmediato, ¿okay?, pero también tiene efectos amplificados tardíos relacionados con la alteración de la expresión génica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con una enfermedad relacionada con estas hormonas, tenemos que pensar, mira, hay un fenómeno a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Entonces ya terminamos con el primer